La película comienza con una antigua leyenda rusa sobre un lago encantado. La leyenda advierte que una sirena te atrapará por la noche. Si compartes tu amor con ella, te desorienta y te lleva al fondo del lago. Te hará cosquillas hasta que te ahogues en las profundidades. Si intentas resistirte a sus encantos, no serás perdonado. Ella te separará de tus seres queridos y te torturará sin cesar. La única salvación es entregarle lo que más aprecias. Pero la mujer ahogada nunca ha perdonado a nadie. Conocemos a Roma, un nadador profesional, entrenando a su prometida, Marina. Marina tiene un profundo miedo al agua, y Roma intenta ayudarla a superarlo. Él le pide que confíe en él para poder flotar. El amigo de Roma, Ilia, llega para llevárselo a su despedida de soltero. Marina bromea diciendo que esas fiestas a menudo terminan en bodas canceladas. Ilia desafía a Roma a una carrera en la piscina, dejando a Marina sola. Marina intenta practicar sola, tratando de confiar en el agua como Roma le dijo. De repente algo la arrastra bajo el agua y casi se ahoga. Roma llega justo a tiempo para salvarla, mientras ella lucha por respirar. Más tarde Marina está molesta con Roma por haberla dejado sola en la piscina. La hermana de Roma, Olga, llega y nota la tensión entre la pareja. Olga revela que Roma está en la casa de campo que su padre les regaló. El padre de Roma y Olga, con quien no han hablado en 20 años, les ha dado la casa. Al llegar encuentran la casa abandonada y en mal estado. Roma le cuenta a Marina que su madre se ahogó en el lago cercano a la casa. Después de la tragedia, su padre enloqueció y nunca más lo vieron. El sótano de la casa está completamente inundado. Los amigos de Roma llegan para celebrar su despedida de soltero. Olga y Marina recuerdan un viejo juego para ver a su futuro amor en un espejo. Olga cree en el poder del cabello y advierte que nunca debe desecharse. Durante la fiesta, los amigos de Roma brindan por sus últimos días de libertad. Sintiéndose abrumado, Roma se aleja de la fiesta para dar un paseo. Camina solo hacia la orilla del misterioso lago. Allí ve a una extraña joven de cabello largo y oscuro. La chica lo seduce y lo atrae hacia ella. Ella lo besa apasionadamente y él siente que se está ahogando. La chica le susurra una pregunta: ¿me amas? Ilia encuentra a Roma desorientado, preguntando por la chica que acaba de ver. Pero no hay nadie más allí, la chica ha desaparecido. Al día siguiente en el entrenamiento, el entrenador de Roma nota que no está concentrado. Roma dice que no durmió bien, promete estar mejor para la clasificatoria. Marina lo visita y nota que algo anda mal, pero él insiste en que está bien. Esa noche Roma tiene una pesadilla aterradora con la chica del lago. En su sueño, ella emerge del agua y le pregunta de nuevo si la ama. Se despierta gritando, asustando a Marina, quien se da cuenta de que tiene fiebre. Delirando por la fiebre, Roma le dice a Marina: no te amo. Marina, preocupada, le confiesa a Olga que Roma ha estado actuando de forma extraña. Mientras limpian la casa, Olga encuentra un viejo peine en una caja. Roma sigue teniendo visiones de la sirena, que ahora lo atormenta en su propia casa. Marina lo consuela, diciéndole que solo fue una pesadilla. Durante la competencia de natación, la presión es alta. En medio de la carrera, Roma alucina y ve a la sirena en el agua con él. Ella le pregunta una vez más: ¿me amas? Aterrorizado, sufre un ataque de pánico y casi se ahoga de nuevo. Ya en el hospital, Roma finalmente les cuenta la verdad a Marina y Olga. Confiesa que en el lago conoció a una chica que llevaba puesta su camisa. Les dice que se besaron y que fue imposible controlarse. De repente la sirena aparece en la habitación, invisible para los demás. Ella le susurra que Marina ya no lo quiere. Roma, aterrorizado, intenta escapar de la visión y se hace daño. Olga decide que deben visitar a alguien, su padre. Encuentran a su padre viviendo como un recluso, enfermo y asustado. Olga lo confronta, diciéndole que Roma ha visto a la chica del lago. El padre, horrorizado, dice que es imposible porque ella murió hace mucho tiempo. Presionado, finalmente revela lo que sucedió 20 años atrás. Él también conoció a la sirena en el lago, y ella le preguntó si la amaba. Como no respondió, ella lo torturó sin descanso. Su esposa, la madre de Roma y Olga, encontró una forma de librarse de ella. Intentó un ritual llamándola por su nombre, pero no funcionó. La sirena se llevó a su madre, y él nunca se recuperó. Les dice que su madre encontró algo debajo del viejo muelle en el lago. El grupo regresa al lago, decididos a descubrir lo que la madre encontró. Marina e Ilia se preparan para bucear bajo el muelle. Mientras tanto, Roma, debilitado, le pide perdón a Marina. Ella le asegura que superarán esto juntos. Ilia se sumerge en las oscuras aguas bajo el muelle. En las profundidades encuentra un viejo cofre de madera. Dentro del cofre hallan un peine con las iniciales LG y un mechón de cabello. Olga descifra el nombre de la sirena, Lisa Grigorieva. Olga recuerda el ritual que su madre intentó: toma lo que es tuyo y devuélveme a mi amado.
Mientras están en el lago, Marina tiene una visión de la madre de Roma. De vuelta en la casa, conectan las iniciales LG con Lisa Grigorieva. Deducen que fue una suicida, enterrada en la orilla del lago, no en un cementerio. Olga insiste en que el poder reside en el cabello, y que el peine es la clave. Recuerdan que su madre estaba realizando el ritual en la bañera. Decidida a salvar a Roma, Marina decide realizar el mismo ritual. Se prepara para el ritual en la bañera, mientras los demás esperan afuera. Marina recita las palabras: Lisa Grigorieva, toma lo que es tuyo. Y devuélveme a mi amado. Olga recuerda un sueño de su infancia donde su madre le susurró una advertencia. Me llevaré de la casa a aquel que me ama. Mientras tanto, la sirena se aparece a Roma y le pregunta si la ama. Poseído, Roma comienza a autolesionarse, suplicando que se lo lleven. Marina continúa el ritual, repitiendo las palabras una y otra vez. La sirena aparece en el baño frente a Marina. Le dice a Marina que Roma le ha declarado su amor, más que a nada en el mundo. La sirena ataca a Marina, intentando ahogarla en la bañera. Marina grita que Roma no la ama, luchando por su vida. El ritual parece haber funcionado, la sirena se lleva el peine y desaparece. Roma parece recuperado y el grupo se prepara para abandonar la casa. Pero se dan cuenta de que Ilia ha desaparecido. Roma va a buscarlo. La sirena se le aparece a Ilia y le dice: me llevaré a todos los que amas. Roma regresa, diciendo que la sirena se ha llevado a Ilia. Se dan cuenta de que el ritual falló. Ella no quería el peine. Roma se da cuenta de que la sirena lo quiere a él y decide sacrificarse. Corre hacia el lago para entregarse a ella. La sirena le dice que él no la ama a ella, sino a Marina. Desesperada, Olga ata a Marina y la ofrece como sacrificio. Grita el ritual: Lisa Grigorieva, llévate a la novia y deja a mi hermano. Olga cree que es un intercambio vida por vida, como hizo su madre. El padre llega y detiene a Olga, explicando que el sacrificio debe ser voluntario. La sirena se alimenta del amor convertido en odio y sufrimiento. Arrepentido, el padre pide perdón a sus hijos. Decide sacrificarse él mismo, caminando hacia el lago. Le dice a la sirena que se lo lleve a él y deje a los demás en paz. Le confiesa que a pesar de todo, todavía la ama. Mientras es arrastrado al agua, le grita a Marina que el poder de la sirena está en su cabello. Le dice que deben cortárselo para poder vencerla. Marina, recordando el principio de vida por vida, se da cuenta de lo que debe hacer. Se sumerge en el lago para enfrentarse a la sirena. La sirena le pregunta si la ama, y Marina responde por supuesto. Usando un trozo de espejo roto, Marina lucha contra la sirena bajo el agua. Logra cortarle el largo cabello, rompiendo la maldición. La sirena se desvanece, convertida en un esqueleto en el fondo del lago. Roma saca a Marina del agua, inconsciente pero viva. Él le ruega que despierte y finalmente ella abre los ojos. La pesadilla ha terminado. Roma y Marina están a salvo. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.